Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y bueno, vamos a entrar a esa sección que le encanta a mi querido Gorgonio. Es como la sección que le fascina y le reencanta a nuestro querido Gorgonio, que ya sé que anda por acá, que le refascina a Gorgonio y a un compañero de Querétaro, que les encanta, Querétaro, Guanajuato, bueno, no, ya no recuerdo bien, creo que es Querétaro, pero les reencanta esta sección porque es cuando hablamos justamente de combatir la infodemia médica. Y es que fíjese una cosa, vaya preparando sus preguntas, yo sé que siempre quedan preguntas pendientes sobre vacunas, COVID, e incluso creo que sería bueno, ya que estamos en octubre, de hablar sobre el cáncer de mama. Si alguien aquí tiene algunas dudas sobre el tema, creo que valdría la pena que también las pongamos sobre la mesa, todo en cuestión de salud pública, pero sobre todo creo que el tema de hoy, ya lo hemos explicado, pero ustedes me han hecho mucho esta pregunta y no quiero que caigamos en la infodemia, mi querida Chilebanda, y tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y las vacunas. Ya se anunció fecha para la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales, ya se dijo que vacunas sí, y también se dijo que pues prácticamente todavía no, digo todavía, porque depende de la OMS, las vacunas de Rusia, la Sputnik P y CanSino particularmente. Entonces, el presidente anunció en la mañana que va a mandar una carta muy respetuosa a la Organización Mundial de la Salud, pues para ver si le meten un poquito de turbo a la aprobación de todas las vacunas. Ya no ni siquiera fue unas u otras, ya todas, porque todas funcionan. Pero yo le digo algo bien claro, no creo que la carta vaya ni siquiera del Papa, vaya a ser que la OMS le meta turbo, pero justamente para que entendamos cómo es este proceso, si usted no lo conoce o no entiende este proceso, pues vamos a preguntarle a nuestro querido doctor Frisby cómo está esto de la Organización Mundial de la Salud, cómo han avanzado las vacunas en esta semana y cáiganle con las preguntas, así que saquen papel y lápiz. Mi querido doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, estudiando cocina india. Ándele. Le voy a decir a ver si le manda el libro aquí al señor productor, que también le dice que le gusta cocinar. ¿Sí? Está Pura muy bueno, vitamina T, pero El le libro, gusta. el libro está buenísimo. Cocina Pues de la India. es que la comida india es buena. O sea, Es es riquísima, es muy India, no es hindú, es India. india. Porque los hindús son los que practican el hinduismo. Todos los indios son de los de la India y hay algunos que son hindúes porque practican el hinduismo, otros son Y otros no. musulmanes. Bueno, fíjate que ustedes en México tienen un presidente muy astuto y te voy a decir por qué. Él sabe que muy pronto todas las vacunas que están hasta el número 14 de la lista, 14 o 16 de la lista de la OMS, en las cuales están incluidas la vacuna de CanSino, incluso la de Sputnik trataron de hacerle un poco de grilla últimamente porque dijeron que habían suspendido el protocolo y habían detenido el proceso de autorización porque la vacuna, no es cierto, la vacuna, si leen el documento por el cual detuvieron la autorización, no tiene nada que ver con la vacuna. Lo que pasa es que, por decirlo en un lenguaje claro, el sitio en donde estaban elaborando la vacuna estaba puerco, no estaba perfectamente preparado para hacer vacunas. Ese fue el problema. Y el sitio se encontró con algunos puntos de contaminación, no las vacunas. Entonces, por eso suspendieron el proceso de autorización temporalmente, en lo que limpian, resuelven lo que está mal en el laboratorio y ya se sigue el proceso de autorización. Pero el presidente sabe que no pueden prohibirle la entrada a la gente a los Estados Unidos por una vacuna en particular. Y lo van a hacer. Lo que pasa es que ahorita la guerra que hay en este momento es una guerra de mucho dinero para que autoricen esas vacunas. Porque déjenme decirle una cosa, una de las cosas que más coraje les da a los norteamericanos es que ellos tienen aquí 235 millones de ciudadanos norteamericanos, somos los que vivimos en este país, y el 40% no se está vacunando. Es decir, sus vacunas no son las más vendidas. La de Pfizer es la que tiene el tercer lugar en el mundo. La vacuna que más se ha aplicado en el mundo es la vacuna de Sinovac. Y eso como que no les da mucha felicidad. Aunque Sinovac es de las que ya está autorizada, no autorizada porque la ONU no autoriza, pero ya está validada por la ONU.
pero todas las demás, no sé si tenga, creo que no tiene el cuadro el productor, ahorita se lo voy a mandar, el cuadro de las vacunas, cómo avanzó de julio que la vacuna de CanSino estaba como que en veremos, para decirlo en términos comprensivos. Ahora ya avanzó este proceso. Le voy a mandar al productor cómo estaba. Déjame abrir el WhatsApp de te lo mando a ti, se lo mandas al productor, Mariana. Déjame ver si eres tú, no, espérate. Ya se lo estoy mandando al doctor Juan. Ese que se les va a mandar primero, así estaba en julio, el cuadro de validación de las vacunas en la OMS. Y el segundo que les van a mandar es cómo está al 27 de septiembre de este año. Y se van a fijar, ahí les puse unas flechas, perdón, de este lado del cuadro, señalando exactamente dónde está la vacuna de CanSino. Y ustedes van a ver la diferencia de julio a septiembre, ha ido avanzando. Y ahorita ya nada más es cuestión de que decidan dos cosas, de que decida la OMS reconocerlo como una vacuna validada, y la segunda es que la revista The Lancet decida publicar la información de la fase 3. Entonces, si se fijan, ahí esa imagen que tienes ahí está señalando exactamente la vacuna de CanSino. Si se fijan, todavía tenía 2 bloques grises al final. Cuando el último bloque gris se pone blanco, quiere decir que es inminente la autorización o la validación de esa vacuna. Si ponen la segunda fotografía, van a ver cómo esas barras grises prácticamente se aplanan y ya solamente son las 2 líneas de hasta el fondo. Es decir, ya todas las vacunas, prácticamente todas las vacunas, ya van a estar validadas por la ONU. Y eso es cuestión de esta semana o la próxima, así lo van a hacer. O sea, antes de que empiece en vigor las restricciones, todas estas vacunas que pudieron entrar para el uso de emergencia van a estar autorizadas. Si se fijan ahí en esa imagen que tenías tú, hasta arriba estaba Sinovac. Sinovac esa ya está autorizada, esa no tiene problemas. Para lo que las dos particularmente que le preocupan mucho a la gente en México, porque se las aplicaron, son CanSino y Sputnik. Ahora, en lo que ponemos la gráfica, que es la última, que es justo la que estamos viendo en pantalla, ahí está. Exactamente, es esa. O sea, prácticamente es cuestión de tiempo, ¿no? Claro, es cuestión de que se pongan, nada más que dejen de hacer la de emoción. Y yo no dudo que se estén moviendo unas cantidades insultantes de dinero por debajo de la mesa. O sea, también hay esta esquemilla de corrupción por ahí. Ay, pero por favor, donde hay seres humanos hay corrupción. Ese es un Ya se nos fue Meme. Me la sacaron. Bueno, yo les sigo platicando en lo que regresa a Meme. Ahí están viendo el cuadro. Si se fijan, miren, ahí donde les puse la flecha donde dice CanSino, ahí ya los últimos cuadros ya están autorizados. Y entonces, eso significa que no tienen ninguna objeción. Y entonces, en el momento que la OMS decida que la vacuna puede ser utilizada, va a empezar a ser usada ya con la validación de la OMS, y en ese momento entrará al catálogo para poder entrar a todos los países. Ya va a poder estar validada en la Comunidad Económica Europea, en los Estados Unidos, en Canadá y en cualquier otro país que pueda poner restricciones a la entrada. Pero no pueden poner restricciones, tantas restricciones a la entrada, porque el primer socio comercial de los Estados Unidos es China, y tienen mucho viaje de ejecutivos y funcionarios y gente de negocios china, y los chinos, la vacuna que se pusieron es Sinovac o CanSino. No se pusieron ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson Johnson, y no los van a obligar a ponerse esa vacuna. O sea, por cada vacuna Moderna que se ha puesto en el mundo, se han puesto 10 de Sinovac. O sea, así es más o menos la proporción. Entonces, no pueden hacer eso. No pueden de ninguna manera hacer eso de bloquear o prohibir la entrada a los Estados Unidos. Eso no va a suceder. No va a suceder. Eso más bien es un pleito económico, geopolítico, más que una cuestión de salud pública.
Muchas gracias por la bateada emergente, para empezar. Y aquí están que si le gusta el base, por eso de la bateada Sí, emergente. sí, me gusta el base. Pues bueno, creo que esta parte ya quedó clara, es cuestión de tiempo y la semana pasada lo decíamos, Estados Unidos no va a tener mucho para decir, no quiero que vengan personas con estas vacunas porque al final una de las preocupaciones más importantes que se tiene es la reactivación económica. Entonces, si hablamos de viajes, si hablamos de comercio, y hablamos de personas que tienen que ir justamente a hacer viajes de negocio o incluso meramente turismo, pues no van a poder decir, ¿sabes qué? No quiero que vengas y me pongo mis moños. Entonces, esto es solamente cuestión de tiempo para que quede claro. Las vacunas son efectivas, las vacunas funcionan. Son Póngasela. seguras y efectivas y además, miren, acuérdense, en la fase 1 y la fase 2, lo que se analiza de las vacunas es que si son seguras, que no dañan a las personas y ahorita cuando ya estamos en la fase 3 es cuando vemos si son efectivas. Al principio estamos viendo la calidad, la seguridad, la inocuidad de las vacunas porque no se prueban todos los factores. Al principio en la fase 1 y fase 2 no interesa si la vacuna sirve o no sirve. No interesa si estimula la creación de anticuerpos neutralizantes o linfocitos. Eso no importa. No importa al principio. Al principio tenemos que estar seguros que no daña a la gente. Y lo peor que puede pasar en la fase 3 ahorita es que no sirva, es que no genere una respuesta inmune suficiente para que proteja a la gente contra enfermedad grave o contra muerte. Y hemos visto que pues no han caído cientos o ríos de personas a los hospitales por haber sido vacunados con CanSino o Sputnik o Sinovac. No hemos visto que eso pase con ninguna vacuna. Sí hemos visto casos de pacientes infectados con esquema de vacunación completo, eso sí lo hemos visto, es el 0.4% de los vacunados con esquema completo se infectan y enferman, el 0.4% de las personas. Entonces, recuerden, de los no vacunados, ¿qué porcentaje se enferman? El 20%. Entonces, ustedes díganme si hay diferencia entre 0.4 o el 20% y además ese 0.4 que se enferma vacunado le da una enfermedad leve. No son pacientes que terminen hospitalizados o terminen en terapia intensiva, solamente que tengan comorbilidades como este señor Colin Powell, que acaba de morir, que tenía un esquema completo, una persona de 84 años con un cáncer terminal. Obviamente, bueno, pues ahí pues no fue el COVID nada más, ¿no? O sea, el COVID fue así como la gota que derramó el vaso. Ahora vamos a entrar justo con las preguntas porque hoy veo que tenemos preguntas nuevas y esto me agrada, pero hay preguntas Uh -huh. nuevas. La primera tiene que ver con la vacuna de influenza. Uh -huh. Si se la deben de aplicar, aunque ya se aplicaron la de COVID, ¿cómo va a funcionar ahora la aplicación de esta vacuna de influenza con el virus, con la vacuna de COVID-19, etcétera? Tengo entendido que en México la campaña de vacunación de influenza ha sido una campaña de vacunación que no es calificada como una vacunación universal, que es una vacunación dirigida a población de riesgo. Así ha sido históricamente. En los últimos 10 años no es algo que vaya a suceder ahora. No les vaya a sorprender que digan que no quieren vacunar a todos y van a racionalizar la vacuna, pero así ha sido en México. En México no ha sido un programa de vacunación universal para influenza. Es lo que yo he observado que sucede en México. Y sí es recomendable que se pongan la vacuna de influenza. ¿Cuánto tiempo se tienen que tardar entre que les pongan la vacuna de COVID si es que les toca y la vacuna, y vamos a decir que les toca ir al centro de salud, al hospital, al centro comunitario donde les toca ir, que les pongan la vacuna? ¿Cuánto tiempo se tienen que esperar entre que les pongan la vacuna de COVID y luego que les pongan la vacuna de influenza? Pues más o menos entre 2 minutos y medio o 3 en lo que se pasan de un lado para otro para ponerles una de cada lado. Para que ahí la persona que justamente me estaba preguntando que si ya se vacunaron contra COVID, se tienen que vacunar contra la influenza, pues es si Son son dos enfermedades diferentes. Si son población de riesgo, sobre todo, ¿no? Claro, es como si me preguntan que si van a Cuernavaca tienen que pagar la caseta de Tlalpan y luego a poco tienen que pagar la otra también. Pues sí, son dos diferentes. Ahora, doctor, aquí tenemos otra pregunta y esta es, esta es de esas preguntas curiosas porque nos dice Cristiano Nazario que no sé de dónde tiene los datos, que un director de una funeraria hizo sonar una alarma porque las muertes se habrían disparado en un 300% después de la vacuna, pero
continúa con este comentario en donde dice que los neoyorquinos se pronuncian en contra de los mandatos de las vacunas en un mitin masivo, porque, bueno, miles de personas se reúnen incluso en el Capitolio del Estado de California para protestar en contra del mandato de la vacuna COVID en las escuelas de California de Newsom. Lejos de entrar en el debate de si la vacuna es buena o no, porque es algo que ya hemos dejado claro en más de una ocasión, ¿cómo podríamos hacer esta comparación del esquema de vacunación que se está llevando en Estados Unidos y aquí en México? Parece que no todavía queda muy claro el por qué en Estados Unidos no se han vacunado y por qué aquí en México se vacunan más, y que incluso entra el cuestionamiento que nos han hecho muchas veces de por qué no estamos cuestionando si la vacuna es buena, la que sea en general. ¿Por qué vacunar a la gente y no dejar que el cuerpo solito reaccione? Te pido un favor, Meme. Ahí hay una pregunta de Erika Mariana Velasco H. Ahorita la busco. Búscamela. Es de las últimas, es como 1, 2, 3, 4, como 4 o 5 antes de la última. Esa pregunta es muy buena, muy, muy buena. Pregunta que por qué COVID y no sarampión. Seleccióname esa pregunta, está muy buena esa pregunta. Ya la tengo acá. Muy bien, contestamos por qué esto de la vacuna. Bueno, evidentemente hay información científica y gráficas, o sea, está demostrado que la vacunación protege. COVID no es una enfermedad tan grave. Por eso toda esta gente que está en contra de las vacunas, pues tiene chance de hacer su numerito, porque pues sí, la verdad es que de 100 personas que se infectan de COVID, solamente 2 se van a morir. Una de las cuestiones que más nos preocupa son las secuelas, que ya los platicamos y ya platicaremos más extensivamente. Incluso esta semana yo acudí a una videoconferencia en Europa acerca de algo que se llama, anótalo por ahí, que lo anota el productor, se llama síndrome de POTS, P-O-T-S, que es hipotensión ortostática postural. Lo podemos platicar después. Y hay una de las secuelas COVID más delicadas es el POTS, pero lo platicamos después. Entonces, está perfectamente demostrado que enfermarse de COVID es un riesgo mucho mayor cuando no estás vacunado que cuando estás vacunado. Obviamente toda esta gente que sale y dice yo no me quiero vacunar y que la vacuna y que me la imponen y todo esto, obviamente tienen un 98% de oportunidad de no morirse, porque pues más o menos COVID tiene una mortalidad, pero al final va a ser como del alrededor del 3%. Solamente el 3% se muere. El problema es que mucha gente que se enferma de gravedad queda con muchas secuelas. El día que todos estos antivacunas, que me encantaría tener un registro de ellos y guardarlo, el día que ellos van a empezar a ver que no es tan sencillo como ellos lo quieren ver, es el día que nos llegue un virus como el SARS-CoV-1. Este es el SARS-CoV-2 porque hubo un SARS-CoV-1 en el 2002, que afortunadamente no causó una pandemia. Eso fue solo un brote en una región del mundo, en Oriente Medio. Y eso fue porque, bueno, el SARS-CoV-1 necesitaba el camello como animal intermedio para transmitirse. Pero ese SARS-CoV-1 tenía una mortalidad del 43%. Ahí sí todos estos antivacunas van a estar tocando la puerta para que los vacunen, porque se muere 1 de cada 2 que se infectan. Entonces, el día que llegue algo así es cuando la gente va a entender, desafortunadamente, este tipo de personas van a necesitar eso para decir, no, ¿saben qué? Que sí, no, ya, sí sirven, ya vacúnenme. O sea, porque hay gente que tiene que probar la caca para saber que sabe feo, y hay gente que lo entiende por sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Voy con la pregunta de Erika. Doc, ¿por qué si me vacuné contra COVID o de COVID aún me puedo contagiar de COVID? ¿Por qué en el caso de que uno se vacuna contra sarampión ya no se enferma? Muy bien, porque solo hay 3 vacunas. De todas las vacunas que tenemos en el mundo, solamente hay 3 que son vacunas esterilizantes, y una de esas es la vacuna de sarampión. ¿Qué significa esto? Una vacuna esterilizante es aquella que te impide que te infectes contra la enfermedad con la que fuiste vacunado. El resto de las vacunas lo que hacen es que previenen enfermedad grave y mortalidad. Disminuyen significativamente esas cifras, y eso solamente se presenta cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, es decir, cuando tiene una enfermedad que hace que esa enfermedad, por ejemplo, en este caso COVID,
sea como que la punta de lanza de otras complicaciones que se unen, se concatenan con todas las otras enfermedades y pueden llevar a la muerte al paciente. Pero por eso es que sí te puedes contagiar, sí te puedes infectar de COVID, aún teniendo la vacuna de COVID, igual que te puedes infectar de muchas otras enfermedades para las cuales estás vacunada, incluso, por ejemplo, para la tuberculosis. Muchas personas, por ejemplo, yo me infecté de tuberculosis, nunca me di cuenta, pero si me hacen una prueba, yo tengo registro de que me infecté de tuberculosis, además de estar vacunado contra tuberculosis. Entonces, a las personas como a mí, que me infecté cuando me fui a hacer misiones a unos lugares muy apartados del mundo, o que se van las personas a hacer ese tipo de actividades, bueno, pues quedas con algo que se llama tuberculosis latente. Entonces, y así funcionan todas las vacunas. Y eso no significa que estás enfermo y no puedes contagiar a nadie y no necesitas tomar medicina ni nada, pero fuiste infectado y ahí se queda la enfermedad latente. Si yo no hubiera estado vacunado para tuberculosis, me hubiera dado la enfermedad de tuberculosis. Vamos con otra pregunta. Nos dice, doctor, después de tener las 2 dosis de la vacuna, me llega a dar COVID, ¿tendría las mismas secuelas que los que no están vacunados o son más leves? En teoría son mucho más leves, nada más que déjenme decirle una cosa. Ahora en esta conferencia que acudí a unos médicos de Suiza, que fue el lunes, estaban diciendo, y en eso yo ya estaba de acuerdo, yo incluso les envié una pregunta al respecto, les voy a explicar qué es lo que pasa. SARS-CoV-2 es un virus que le gusta mucho pegarse a los nervios, esto ya lo hemos platicado aquí, es un virus que se llama neurotrópico, es decir, viaja hacia las estructuras nerviosas. Y entonces se pega a las estructuras nerviosas. Las estructuras nerviosas son como este cable. O sea, tienen esta capa de plastiquito por aquí afuera. Esta capa se llama capa de mielina y esto le gusta mucho al SARS-CoV-2. Se pega ahí el SARS-CoV-2 y entonces como se pega ahí, causa una reacción inflamatoria muy particular que el organismo lo reconoce como algo extraño, como algo raro. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmune ataca los nervios y los destruye. Es decir, SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID no dañan las estructuras nerviosas. Lo que daña las estructuras nerviosas es nuestro sistema inmune porque destruye ese vínculo entre SARS-CoV-2 y la estructura del nervio. Pero el problema está en que no es selectivo. Entonces, háganse de cuenta que le echan un balazo ahí y entonces destruyen el nervio y sí matan al virus, pero al mismo tiempo dejan dañado el nervio. ¿Y qué pasa con ese nervio? La transmisión de la sensación, el movimiento, la percepción de cómo estamos parados o cualquier otro tipo de función se afecta de manera importante y entonces eso se llama neuropatía. Y es por eso que las secuelas de COVID pueden estar en todo el organismo porque pueden atacar todas las estructuras nerviosas del cuerpo. Aquí tenemos otra pregunta y esta es de Sista. Dice, ¿en qué fase se encuentra la autorización del tratamiento con medicamentos para tratar el COVID? Es una pregunta muy similar que nos hace Cris, en donde nos dice qué información se tiene sobre el medicamento para COVID en pastillas, si están aprobados, cómo van. Están en la fase inicial el tratamiento del medicamento antiviral específico, el antiviral específico para el COVID, la COVID-19, está en la fase inicial de la parte inicial de la fase 3 de investigación clínica. No está autorizado. Los antivirales, por ejemplo, como el de la influenza, que es el oseltamivir, que es el Tamiflu, que es el nombre comercial. Ese medicamento es, el problema que tienen ese tipo de medicamentos es que tienen que ser aplicados en los primeros 3 días de que el paciente inicia con síntomas. Entonces, pues ustedes nada más imagínense, la verdad es que cuando una persona empieza con datos como de gripita y todas estas cosas, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues se toman un caldito y el consomencito y los chiqueadores y el masajito en los pies. Y como a los 7, 8 días
empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí estoy enfermo, voy a ir a ver al doctor. Y en ese momento los antivirales tienen un rol bastante pobre. ¿Qué hacen los antivirales? Los antivirales disminuyen la velocidad a la que el virus se replica o incluso impiden que el virus se replique. Lo que sucede es que si nosotros empezamos a dar un antiviral cuando ya pasaron muchos días de que la persona empezó con síntomas, prácticamente el antiviral se lo pone el virus de desodorante, ya no le sirve de nada. El antiviral específico para la COVID-19 es el molnupiravir, así se llama, molnupiravir, y es de los laboratorios Merck en colaboración con otro grupo de medicamentos y está en las fases iniciales de la fase 3, en el momento de la fase 3, y es muy probable que pues, se vaya a tardar como unos 8 o 10 meses en salir al mercado. O sea, no va a salir este año ni siquiera, pero el molnupiravir tiene una ventaja sobre los eltamivir. El molnupiravir no tiene que darse entre los primeros 5 días, digo, en los primeros 3 días, se puede dar en los primeros 5 días. Pero díganme, ¿quién que ustedes han conocido que empieza con síntomas de COVID empieza a tomar medicamentos prescritos por un médico en los primeros 5 días? Prácticamente ninguno. Ese es el problema hasta hoy de los antivirales. Ese es el problema. Pero sí, sí existen, Cris Meneses. Sí, sí existen. Alejandra Mondragón tiene esta pregunta y es una recurrente. Hay gente que ya está vacunada, pero pues le tienen mucha fe a la vacuna patria. Entonces, su pregunta es si se la podrían aplicar aunque pues ya tengan otras dosis, si habría algún tipo de contraindicación con los que ya están vacunados, pero que se quieren poner la vacuna patria porque viva México. Tengo mi bandera ya. No, no hay ningún problema, o sea, no le sirve de nada, la verdad es que ya no le sirve de nada si ya tienen un esquema completo, pero la vacuna patria, a ver, más o menos para explicarles, si han visto que, por ejemplo, la vacuna de Sputnik, creo que la vacuna de AstraZeneca, son las que tienen el adenovirus al cual se mete el SARS-CoV-2 y entra y adentro destruye ese adenovirus que no es infectante realmente para el ser humano y entonces, en fin, es exactamente el mismo mecanismo de acción, de inducción de la inmunidad, pero no utiliza adenovirus, utiliza otro virus que se llama el virus de Newcastle. Así es como se llama el virus. Utiliza el virus de Newcastle, que es prácticamente un virus que no causa ninguna enfermedad. Ese virus en particular, ese que están utilizando, y es un protocolo que le compraron al grupo de hospitales que se llaman Monte Sinaí, que están aquí, y especialmente se lo compraron a la Unidad de Investigación Clínica y Desarrollo de Medicamentos y Vacunas del Monte Sinaí en Carolina del Norte. Ahí es donde México compró ese, como que la receta, les compró la receta y se la llevaron a México y están desarrollando la vacuna. Entonces, es una vacuna mexicana con una tecnología que se inventó aquí en Estados Unidos en los hospitales Monte Sinaí o Mount Sinai, como se dice en inglés, y así es como se está elaborando esa vacuna en México. Pero no es necesario que se pongan esa vacuna si es que ya tienen un esquema de vacunación de cualquier otra vacuna, ¿no? Aquí nos mandaron en superchats y muchas gracias por el superchat de $10 a